y les quiero mostrar esta presentación y ya después nos vamos a la evaluación formativa de el BCEMS. La evaluación es un proceso muy importante. Nosotros no podemos concebir la planeación si no hablamos de evaluación. Entonces, es un concepto tan importante que se dedica toda una parte. Hay un documento que viene en la guía que ya les di para que estudiaran. No sé si va a venir en esta nueva guía, la de 2024, pero se llama Orientaciones Pedagógicas de la Nueva Escuela Mexicana. Ese documento llamado Orientaciones Pedagógicas de la Nueva Escuela Mexicana nos habla que tendríamos que estar trabajando en dos grandes aspectos. Un aspecto es la gestión escolar, que tiene que ver con la gobernanza. Es decir, en la gestión escolar, lo que tendríamos nosotros que estar haciendo es eh, ver el contexto en el que estamos y hacer todas las gestiones necesarias para conseguir lo que necesitamos, para trabajar como lo requerimos. Esta gestión escolar debe ser democrática porque debe tomar la opinión de todos y debe ser participativa porque todos debemos trabajar en ella, todos debemos contribuir. Entonces, esto tiene que ver con toda la escuela. Ya lo que tiene que ver con el aula, con nosotros, nos dice que debemos tener, que nuestra práctica de día a día y en todo lo que hacemos de trabajo con los estudiantes, debemos tener un diagnóstico de grupo. Este diagnóstico de grupo es muy importante. Nosotros tenemos que saber cuál es el contexto eh, interno de nuestros estudiantes, las características de ellos, pero también el contexto externo para saber cómo está nuestro grupo. Una vez que nosotros lo tenemos, entonces debemos organizar los contenidos. En este caso, debemos analizar las progresiones de aprendizaje que están en los programas, ver las metas de aprendizaje, obviamente los aprendizajes de trayectoria, ver cómo se vinculan las categorías entre sí con las subcategorías o conceptos centrales y transversales de naturales. Y debemos hacer toda esta planeación. Debemos ver cómo está hilado. Y luego tenemos que hacer una selección de estrategias metodológicas, es decir, cómo vamos a abordar estas progresiones. Pero también tenemos que pensar en una valoración, en una evaluación que me dé cuenta de cuánto fue el aprendizaje de mis estudiantes. Esa evaluación es la que yo tengo que hacer. Es una, es una parte muy importante y muchas veces los docentes la dejamos de lado. No le damos la importancia de vida. Creemos que lo único que tenemos que hacer es calificar y hacemos un examen y creemos que eso es evaluación, pero la evaluación en realidad es un proceso complejo. La evaluación en realidad es un proceso que tiene que decirme cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje para que yo tome decisiones, pero también para que los estudiantes vayan viendo, sean conscientes de cómo van avanzando. Esa es la importancia de la evaluación. Entonces, sí es muy importante la evaluación. Ahora, les estoy presentando un documento que salió en 2022, que se refiere a lo siguiente: evaluación formativa. Evaluación formativa es el nombre que se le ha dado a la evaluación que nos piden que hagamos en el marco de la nueva escuela mexicana. Sí, ya sabemos que
hay, por el momento tenemos otro de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, pero no se refiere a esa evaluación formativa por el tipo de momento o por el momento. Se refiere a una concepción de evaluación. Se refiere a mirar la valoración de los aprendizajes como un proceso de formación de nuestros alumnos. Se refiere a aprovechar esa valoración para ver en qué, cómo van avanzando, retroalimentarlos y que a la vez ellos puedan ser conscientes de cómo van en ese proceso. Entonces, evaluación formativa, tal como yo se los estoy presentando ahorita, es el nombre que se le da al tipo de evaluación que nos pide la nueva escuela mexicana que hagamos en el salón de clase. Eso es evaluación formativa. No confundir con esa que acompaña a evaluación diagnóstica y sumativa. Eso es otra cosa, ya lo vamos a ver. Evaluación formativa, es cómo la nueva escuela mexicana concibe a la evaluación. Eso es. Ahora, aquí está. La evaluación formativa realimenta el aprendizaje, posibilitando su regulación por parte del estudiante. Esa es la primera palabra clave. Ahí dice realimenta. En realidad nosotros decimos retroalimenta. No me voy a meter aquí a discutir si es realimenta o retroalimenta. La cosa es entender el concepto, ¿no? Habitualmente decimos retroalimenta. Ahí va una de las primeras claves, retroalimentación. Retroalimentación. Yo no puedo hablar de evaluación formativa si no implico la retroalimentación. La evaluación formativa que nos pide la nueva escuela mexicana me pide retroalimentación. De esta manera, él, el estudiante, junto al educador, pueden ajustar la progresión de los aprendizajes y adaptar las actividades de aprendizaje de acuerdo con las necesidades y posibilidades. Eso es lo que queremos, esa concepción de evaluación formativa. Una evaluación que vaya diciéndole al estudiante cómo va en el proceso y que entre los dos podamos entonces ayudarle a que vaya no sacando 10, no aumentando de calificaciones, o eso es otra cosa, sino que vaya aprendiendo. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo es una evaluación formativa? Bueno, es sistemática, es integral, porque abarca muchos aspectos, es formativa, porque enriquece el quehacer educativa, y ¿qué creen? No solo para ellos, también para nosotros. A ustedes como docentes nuevos, jóvenes, si hacen una adecuada evaluación formativa, eso los va a ir fortaleciendo, porque van a ir aprendiendo cada vez eh, y cada vez van a ser mejores. Dice Pilar Posner, que es una maestra argentina que está muy enfocada en formación para directivos, que nuestra profesión es una profesión de recreación, es una profesión que haces día a día. Día a día pones en práctica lo que ya sabes, pero vas aprendiendo. Entonces, en ese ir aprendiendo día a día, también te vas fortaleciendo con la práctica y vas adquiriendo experiencia. Así que la evaluación formativa no solo es formativa para el estudiante, también es formativa para nosotros como docentes. Es continua esta evaluación formativa porque la estamos haciendo constantemente. Es flexible, no es solo el bendito examen. Eso no es evaluación formativa, eso es seguir con los métodos del siglo pasado y del siglo antepasado, sino que tenemos que ser muy abiertos en cuanto a cómo hacemos esa valoración. Y debe ser decisoria, porque los datos que recopilas de esa valoración
te sirven para ir acotando y para ir afinando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es como las encuestas que hacen las grandes cadenas, Walmart, Suburbia, Sears, ese tipo, Aeroméxico, ese tipo de grandes empresas, Coca-Cola, todo eso, hacen un proceso de evaluación, y a partir de ese proceso de evaluación toman decisiones. ¿Por qué nosotros no lo tendríamos que hacer en un proceso tan complejo y tan importante como es el de proceso de enseñanza-aprendizaje? Ahora sí, en la evaluación formativa, ¿cuál es la evaluación formativa de la que me estaba refiriendo? Es el nombre que le ha dado la nueva escuela mexicana al tipo de evaluación que quiere que hagamos. Bueno, pero ahora está este tipo de evaluación según el momento. Se llaman igual, sí, yo por eso quiero que no se confundan. La primera es la diagnóstica. La diagnóstica me permite ver que ya saben mis estudiantes. Es muy, 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 muy importante, porque no solamente a mí como docente me permite saber ya que saben, sino que además ellos se acuerdan de lo que saben. Un ejemplo, ya ven que siempre ando poniendo de ejemplo mis clases. Eh, Creo que ya se los había comentado. Yo, ahorita estamos viendo algo que se llama trabajo, y el trabajo es la fuerza que se necesita para mover algo, así de manera muy, muy, muy coloquial. Pero esa fuerza para mover algo no siempre la haces de manera horizontal o de manera vertical. A veces hay un ángulo. Para poder trabajar las fórmulas o expresiones algebraicas con este ángulo, ellos tienen que entender qué son las funciones trigonométricas, de los triángulos. Entonces, yo tenía un poco de temor porque ahorita no sé dónde van a ver eso. Antes lo veían en segundo semestre, pero ahorita no sé dónde van a ver funciones trigonométricas. Y sí quería meterme a que ellos calcularan el trabajo que se hace cuando hay un ángulo. Por ejemplo, cuando el señor del Bonais va empujando su carrito, bueno, ¿cuál es el trabajo que hace? Y hay un ángulo de cómo lo empuja, por ejemplo. Entonces, eh, cuando hice la valoración diagnóstica, me di cuenta que de los 4 grupos que atiendo ahorita en ciencias naturales, 3 sí se acordaban de las funciones trigonométricas. No se acordaban con detalle, no, pero por lo menos sí habían oído hablar de que era seno, coseno, tangente, etcétera. Y un grupo no, un grupo no, un grupo anda todo perdido. Entonces, esa evaluación diagnóstica a mí me permitió ver de dónde partía, cómo partía. Y en el grupo donde todavía no, pues bueno, tuve que hacérselos más sencillo, regresarme un paso para que ellos pudieran apropiarse. Resultado, ya ahorita los 4 grupos ya se apropiaron de este concepto de funciones trigonométricas y ya están resolviendo los problemas sin conflictuarse y sin angustiarse, porque ya entienden de dónde, cómo calcular el coseno de un ángulo. Entonces, es muy importante hacer la diagnóstica. Les estoy hablando de una progresión de aprendizaje, pero también se hace a inicio de un curso, pero también se hace a inicio de una fase de la trayectoria. Por ejemplo, la valoración diagnóstica que se hace para que ellos entren al bachillerato. Entonces, es muy importante esta diagnóstica. A nosotros como docentes nos permite tomar decisiones, pero sobre todo, y yo siempre la empleo de esa manera, siempre la valoración diagnóstica la hago pensando en lo siguiente, que ellos se acuerden de lo que saben,
quiero que ellos se acuerden de qué saben, porque entonces una vez que ellos ya se acordaron de qué saben y yo ya entendí qué es lo que saben, de ahí partimos. Y ya sé, o ya podemos saber si nos vamos muy atrás o si al contrario, empezamos desde después de donde habíamos considerado comenzar. Y cómo un grupo va en relación con los otros, ¿no? A veces nos encontramos grupos que están más atrasados que otros. Y entonces nosotros tenemos ahí ahora sí que incidir para que ellos también logren el aprendizaje. Pues de eso se trata la igualdad sustantiva. Entonces, esa es la diagnóstica. La formativa, pero esta formativa es por el momento que se hace. Se llama igualita a la que nos está pidiendo la nueva escuela mexicana que hagamos, pero esta se refiere al momento en el que lo hacemos. ¿Cuándo hacemos esta? Esta la hacemos cuando estamos trabajando en los nuevos aprendizajes, en el momento del desarrollo, cuando establecemos puentes cognitivos, cuando los estudiantes y nosotros vamos trabajando de la mano, codo a codo, para que ellos logren el aprendizaje. Y aquí es donde aplicamos la retroalimentación. Es aquí. Acá en la diagnóstica no podemos retroalimentar, porque pues nada más queremos saber qué saben. Pero aquí en la formativa es donde tenemos que retroalimentar y retroalimentar eh, de manera escrita, retroalimentar de manera verbal, retroalimentar a un estudiante, retroalimentar a todo el grupo, etcétera. Es aquí. Es mucho de retroalimenta, retroalimenta, retroalimenta. Por eso tenemos que estar muy al pendiente y no necesariamente calificar. Esto no es calificar, esto es valorar. Y a veces, pues sí tienes que calificar para valorar cómo va, les dejas una tarea, vas viendo, pero a veces es cómo van ellos avanzando en los procesos que haces en la clase. Y ya la sumativa es la que me permite sacar la calificación. Ya en la sumativa yo ya no trabajo, trabajan ellos para demostrarme o para que veamos que aprendieron. Yo ya no trabajo, ya no voy codo a codo con ellos. Y aquí sí hay una retroalimentación, obviamente, hay una devolución de cómo hicieron todo el proceso, que puede ser al final de una progresión de aprendizaje, al final de un curso o al final de toda su trayectoria. Ahí puede ser la sumativa. Y la calificación habitualmente la saco de esta. Muy bien. Entonces, la importancia, ya les he dicho cuál es la importancia de la evaluación. Y eh, esto está en la guía. Los instrumentos de evaluación, pues son ensayos, cuestionarios, reportes, presentaciones, estudio de casos, proyectos, videos, debates, reportes, listas de cotejo, rúbricas, escalas, registros, bitácoras, portafolio de evidencias, guía de preguntas, audio, videos, otros. Esos son los instrumentos. Alguien me decía, me parece que fue Laura Frade, la que decía, piense en una guitarra. Una guitarra es un instrumento. Una guitarra te sirve para hacer música. Un instrumento de evaluación es aquello que te permite valorar. Así como la guitarra te permite hacer música, el instrumento te permite valorar. ¿Qué te permite valorar? Pues pídeles un ensayo para que veas cómo van. Pídeles un cuestionario, pídeles un reporte, pídeles un proyecto, hazles un examen, etc. Esos son los instrumentos. Y las técnicas, pues es bueno ya cómo lo vas a evaluar. Hay un lío en esto, ¿eh? Ahora, ¿qué evaluamos? Bueno, la evaluación formativa me pide que evaluemos el trabajo cotidiano, las habilidades socioemocionales,
los proyectos, el trabajo colaborativo, el aprendizaje de contenidos y lo del programa Aula Escuela Comunidad. Es lo que me está pidiendo. Ahora, hasta aquí yo les he comentado que la evaluación formativa requiere mucho de la retroalimentación, muchísimo, pero muchísimo. Tienes que ir poniendo tus orejitas y tus ojitos muy al pendiente para ver cómo van ellos. Obviamente tienes que dejarlos trabajar. Si te la pasas siendo el protagonista, la protagonista de clase, nada más tú hablas y hablas, así como lo estoy haciendo yo con ustedes. Hablas y hablas y hablas y hablas, nunca vas a ver cómo van. Tienes que tener una metodología activa, donde ellos hagan, donde ellos produzcan y donde tú te puedas dar cuenta cómo van manejando los conceptos, cómo van apropiándose de los contenidos. Entonces, eh, es un poco estar cazando estas situaciones. Para eso tú no tienes que apropiarte del micrófono, porque si no, no vas a poder hacerlo. Entonces, la retroalimentación se da mientras estás, e incluso cuando estás explicando. Hoy le pregunté a una chica, primero la regañé, porque llegaron un poco tarde y quiero que estén conscientes que cuando llegan tarde, llegan, se sientan y están calladitos, tratan de no interrumpir ya lo que la dinámica que tenemos. Entonces llegan tarde y todavía se ponen a chacotear. La regañé, se enojó. Y le pregunto qué era energía. ¿A qué era energía cinética? No sé. "No, ¿cómo que no sabes?". Entonces, después ya me di cuenta, cuando les pasé lista, que ha estado faltando. Y entonces, lo que voy a hacer ahora es estar un poco más al pendiente de ella, porque quizás sí era cierto que no sabía. Y yo pensé que me había dicho, no sé, porque se había molestado. ¿No? Pues estamos trabajando con adolescentes, ¿no? Ya al final los demás le ayudaron y ya pudo definir. Pero tienes que estar muy, 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 muy alerta de ese tipo de situaciones. Porque me dice que no sé si todos los demás, cuando les pregunto, inmediatamente lo dicen, aunque no sea la definición del libro, pero ya lo tienen conceptualizado. ¿Qué está pasando con ella? Pero es irles preguntando, es involucrarlos a ellos para que te digan cómo va, o en las tareas, cuando los pones a hacer ejercicios, de pronto, pues les ves las caras a los que no saben ni por dónde están, ¿no? Entonces, hasta aquí he hablado de retroalimentación, pero hay, para la evaluación formativa que nos pide la nueva escuela mexicana, hay otro aspecto. Son dos grandes aspectos. El primer aspecto es que tú los retroalimentes constantemente. El segundo aspecto es que no te apropies tú de la valoración, que eso lo hemos hecho los profesores del siglo pasado. Yo me hice profesora el siglo pasado. Empecé a ser profesora el siglo pasado. Y los profesores del siglo pasado, nada más nosotros nos apropiábamos de la evaluación. No los dejábamos a ellos participar. Nos dijeron desde 2008 que por favor lo hiciéramos. Bueno, algunos de nosotros seguimos sin hacerlo. Ahora la nueva escuela mexicana nos lo recuerda y nos dice, la evaluación formativa es o implica una retroalimentación, pero también implica que tú le permitas a los estudiantes que participen en el proceso de evaluación. Y entonces lo que nosotros hacemos es heteroevaluación. Heteroevaluación. Hetero, diferente. La evaluación que hace un experto
se llama heteroevaluación. Es la que hacemos siempre. Pero hay algo que se llama autoevaluación. Y la autoevaluación implica que ellos mismos se evalúen. Pero no lo vayas a hacer como lo hace Julia Canales, que le dice a los alumnos, ¿y tú cuánto crees que tienes? ¿Y tú cuánto crees que tienes? Y ahí, ¿no? Bueno, yo no lo hago así. Me puse de ejemplo, pero hay algunos docentes. A ver, voy a autoevalúense. Este, Luis Hernández, ¿cuánto crees que tienes? Jimena González, ¿cuánto crees que tienes? Eso no es autoevaluación, eso es hacerse tontos. Una autoevaluación implica que tú como docente hagas el instrumento de evaluación, una rúbrica, una lista de cotejo, algo que a él le permita, a él, a ella, tu estudiante, le permita reflexionar sobre cómo va y que le permita darse cuenta lo que le falta o lo que ha superado. Tú tienes que hacer el instrumento adecuado para que lo entienda. Le tienes que ayudar y enseñar cómo tiene que usarlo. Y entonces se lo das y ella se autoevalúan. Es que hay unos que se ponen puro 10, pues sí. Pero entonces tú ahí, si te das cuenta que alguien que de verdad no está cumpliendo, se está poniendo puro 10, hablas y le comentas esto, mira, yo te lo voy a respetar porque tú dices que tienes esto y yo respeto lo que tú dices. Lo único que te comento es que mi valoración no coincide por esto y por lo otro. Y si todos los docentes o la mayoría de los docentes de una escuela incidimos en la autoevaluación, va a llegar un momento que para ellos va a ser natural y poco a poco van a ser más críticos y precisos con ellos mismos. ¿Te arriesgas a qué? Pues a que quieran verte la cara y te pongan el 10, pero es que esa es otra cosa, que les hemos enseñado que lo más importante es la calificación y no el aprendizaje. Eso es otra cosa. Como les hemos enseñado que lo más importante es la calificación, pues por eso se ponen el 10. Pero si les cambias eso, si tratas de que razonen que lo más importante es el aprendizaje, son más críticos con ellos mismos. La otra es la coevaluación, la que se hacen entre pares, entre ellos. Y otra vez, tú tienes que hacer el instrumento, porque si les dices, a ver, fulanito, ¿cuánto crees que tiene sutanito? Los vas a echar a pelear y hasta un conflicto bien fuerte, en un conflicto bien fuerte te vas a meter, porque van a tener rencillas. Pero si tú les das un instrumento, una lista de cotejo, una guía de observación, una rúbrica bien elaborada, entonces les vas a ayudar a que sean claros de cómo se están evaluando, pero además de que en el momento que están haciendo, evaluando al compañero o a la compañera o al equipo, porque también hay coevaluación entre equipos, vayan razonando en lo que ellos tienen. Y entonces provocas que haya esta reflexión, haya esta metacognición. Bueno, ¿cómo estamos todos? ¿Cómo vamos todos? Es muy interesante, pero sí tenemos nosotros que hacer los instrumentos y tienes que irlos llevando. Y no necesitas mucho. Es más, a mí me ha servido mucho la coevaluación porque mientras yo me dedico a ver y a retroalimentar, ellos evalúan. Entonces, a ellos les doy las rúbricas de coevaluación, sobre todo cuando es un trabajo en equipos. Ellos van coevaluando, ellos sacan el numerito, la calificación, pero yo, al ir retroalimentando, entonces voy viendo fortalezas, voy viendo debilidades, voy viendo todo eso y me voy percatando de cómo están. Y entonces hago una pinza con lo que yo voy haciendo, mirando, retroalimentando
con lo que ellos hacen de la coevaluación, más la autoevaluación que se hace, y entonces ya puedo tener una valoración de cómo está el proceso. ¿Me mete en gol? Sí, sí, sí me mete en gol. ¿Muchos? No, no. Pero cuando me doy cuenta, hablo con ellos, porque además reviso de cómo evaluar. De pronto se enojan entre ellos porque alguien les calificó muy bajo y luego ahora yo de venganza también te califico bajo. Sí, sí. Pero entonces ahí yo entro y voy viendo si merece la pena volver a evaluar o hablo con ellos. Pero eso, personalmente, a mí me quita mucho trabajo. Cuando son exposiciones, cuando son trabajos que tienen que hacer y que son complejos, como voy retroalimentando en todo el trayecto, a ellos nada más les dejo la parte final, digamos que la evaluación sumativa por coevaluación, de ahí saco el número. Me ha funcionado, sí me ha funcionado. Entonces, eso es la evaluación formativa. Los vas formando, les vas dando la oportunidad de que vayan reflexionando en su proceso de enseñanza-aprendizaje, de qué es lo que les falta. Y sobre todo, muy importante, les das la responsabilidad, porque es bien pesado que toda la responsabilidad sea tuya. Es súper pesado cuando se asume que toda la responsabilidad es del profesor. Bien pesado. Si tú descargas también en ellos, entonces ellos tienen que entender y entienden que, bueno, pues somos los dos, pero si no quieres, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso es lo que está aquí. Eso es lo que está en este documento que ya tienen en la guía. No sé aquí si tienen alguna pregunta. Ahorita vamos a ver lo que dice el acuerdo 090823 sobre la evaluación, pero es muy seguro, es 100% seguro, creo yo, que esto de evaluación formativa nos va a venir en el curso de habilidades docentes y en el examen, obviamente. No sé si aquí alguien tenga alguna pregunta, algo que quiera comentar. Yo, maestra, perdón, es que me he detenido a escuchar todo para decir, bueno, a lo mejor adelante le entiendo mejor, pero la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana no termino de entenderla. La evaluación formativa, tal como nos la pide la nueva escuela mexicana, implica que hagas una valoración de los aprendizajes, pero no para calificar simplemente, sino que esa valoración que se haga provoque o dé pie para una mejora continua. Que sea una valoración que permita que los alumnos vayan reflexionando en su proceso y que tú como docente vayas aprendiendo también en este mismo proceso a ser cada vez mejor docente. Una definición viene en la siguiente diapositiva. No sé si quedó claro, Minerva, o vemos la otra. Más o menos, maestra. Estoy queriendo pensar que debo de tener una rúbrica para esa evaluación formativa. Pero evaluación formativa es un concepto abstracto. Evaluación formativa no es un momento. Evaluación formativa es un concepto que implica cómo, como docente, tengo que mirar la valoración. Es un deber ser, es una manera de hacer evaluación. Es ¿qué será? Es una filosofía de evaluación. La evaluación formativa es cómo yo como docente tengo que mirar el proceso de evaluación. Tengo que mirarlo o tengo que pensar en la evaluación como un proceso que me va a permitir, además de tomar decisiones y calificar, bueno, calificar, eh, ayudar a mis estudiantes a lograr los aprendizajes, porque los estoy retroalimentando continuamente
les estoy permitiendo que ellos mismos reflexionen sobre sus aprendizajes y además estoy tomando decisiones para mejorar la didáctica, la enseñanza, pero además también la pedagogía, las estrategias metodológicas a partir de lo que yo estoy viendo. Evaluación formativa es una manera de ser como docente. Es una manera de cómo el docente tiene que evaluar. No sé si logro explicarme. Sí, me queda un poquito más clara, nada más que para eso sería bueno que diseñara yo una rúbrica que a mí me permita ver, bueno, si mi didáctica fue la correcta, si mi metodología fue... No, 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 no. A ver, se lo explico de otra manera. No, no. Yo voy a dar un curso, ¿sí? Muy bien. En este curso que yo voy a dar, yo voy con la idea de tener los ojos bien abiertos y las orejas bien abiertas, bueno, los oídos, para mirar realmente a mis estudiantes y escucharlos. Yo tengo que lograr las progresiones de aprendizaje, más bien, yo tengo que abordar las progresiones de aprendizaje, lograr las metas de aprendizaje y por lo tanto los aprendizajes de trayectoria. Muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Eh, para hacerlo, yo tengo que seleccionar una metodología activa, participativa, donde ellos se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Perfecto. Ahora, la evaluación formativa es la manera en la que yo tengo que ver la evaluación, la filosofía de la evaluación. Hay una filosofía de ser profesor. El profesor que mira a sus estudiantes o el profesor que se cree intocable, el profesor que piensa que los alumnos de bachillerato son lo más deleznable del mundo o el profesor que no quiere que le digan profesor, sino ingeniero, biólogo, médico y que es aséptico. Son diferentes filosofías de ser profesor. ¿Cómo concibes tú el ser docente? Ahora, la evaluación formativa, la nueva escuela mexicana te pide que tu filosofía de evaluación sea que tú consideres desde el fondo de tu alma docente que la evaluación te debe permitir aprender, pero también te debe, en el proceso, pero también te debe permitir guiar a tus alumnos de la mejor manera. Que no te esperes al término del periodo para calificar, sino que vayas viendo cómo tus alumnos se van desarrollando para que para que puedas retroalimentarlos en el momento preciso, pero que además no acapares tú toda esa valoración, que les permitas que ellos también lo hagan. Ahora, esa es la evaluación formativa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues depende de lo que yo esté dando. En mi caso estoy dando ciencias naturales. Si estamos en una práctica de laboratorio y les estoy pidiendo un informe, obviamente el informe lo voy a calificar con una lista de cotejo. Si estoy evaluando su comportamiento dentro del laboratorio, obviamente va a ser una guía de observación. Sí, como ahorita que estamos viendo ejercicios, yo quiero saber cómo van, pues voy a hacer una prueba escrita, voy a hacer un examen. Eh, Cuando trabajan por proyectos, obviamente voy a hacer una rúbrica. No lo voy a hacer este semestre, lo he hecho en otros semestres, que les pido un portafolio de evidencias. ¿Por qué pido el portafolio de evidencias? Porque el portafolio de evidencias me da cuenta de qué es lo que ellos estuvieron haciendo durante todo el curso. Y puede ser que además ese portafolio lo califique con una simple lista de cotejo. Es decir,
La evaluación formativa es un concepto muy grande, no es de un momento. Yo puedo hacer, yo puedo hacer, em, yo puedo hacer, ah, 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 puedo hacer, múltiples instrumentos de evaluación dependiendo de lo que estemos nosotros haciendo y viendo. No implica que siempre tengo que calificar con rúbrica, porque la rúbrica me evalúa de cierta manera, que es lo que quiero yo evaluar con la rúbrica o con la lista de cotejo. No sé si me doy a entender, maestra. Es decir, es una concepción. La evaluación formativa es una manera de ver la evaluación. Ahora, yo después lo puedo hacer de múltiples maneras. Miren, les voy a mostrar recursos socioemocionales. Ya lo pasé para acá. Aquí está. Primer parcial. Primero, aquí ellos tenían que, me parece que tenían que contestar, tenían que contestar una pregunta. Entonces, aquí, dependiendo de lo que iban haciendo, si se dan cuenta, no los retroalimenté. Aquí simplemente les estuve poniendo el 10 porque era algo que ellos simplemente tenían que hacer. Esto es la evaluación diagnóstica. Entonces, no los retroalimenté. Yo necesitaba saber qué era lo que estaban. Les puse 10 a todos, pero no los retroalimenté. Muy bien. Ahora, después nos vamos a la actividad 1, que era ver para qué jugamos. Y el juego preferido, después era formar equipos. Bien. Era para formar equipos. Están trabajando ellos solos. Quiero que vean esto. Es que quiero que vean. Aquí está la lista de compromisos. Aquí sí hubo retroalimentación porque hicieron una lista de compromisos y no hice ningún instrumento. Aquí simplemente, si se dan cuenta, ya no todos tienen 10. ¿Por qué? Porque fuimos retroalimentando, les fueron faltando cosas y aquí sí les fui poniendo una calificación, pero estábamos y ya iba con ellos diciéndolas. Muy bien, ahí vamos, les estoy poniendo. Y, por ejemplo, a estos chicos que tienen 10, también los retroalimenté. Ya les voy dando una retroalimentación, pero fue a partir de que vimos. Pero ya el trabajo en serio, el trabajo más fuerte que fue el primer producto, aquí ellos tenían que entregar un video, pero tenían que autoevaluarse. Y yo les di la lista de cotejo por la cual se tienen que evaluar, de acuerdo a la progresión de aprendizaje y en recursos socioemocionales no hay metas de aprendizaje y la categoría. Entonces, ellos se autoevaluaron. Pero todo esto tiene que ver con retroalimentación. Esta no la estamos llevando en vivo. Ellos están trabajando por Classroom y nos entregan trabajos porque no nos da tiempo. Pero es una de las maneras en la que lo vamos haciendo. Entonces, sí, ahí está la lista de cotejo y está subida. Y por ejemplo, no, es que ya los guardé. Bueno, es que ya están archivadas las demás. Es así como nosotros, o como yo voy haciendo la evaluación formativa.
pero voy empleando diferentes instrumentos para poder hacer esta evaluación formativa. No sé si ya le quede Maestra, un poco más claro, maestra. maestra, disculpe, es como una estrategia para usted para la evaluación formativa, porque usted obtiene pues evidencias, digo, así como está trabajando con clases, con los chicos, pero también este, ¿cómo le diré? Es una forma de que los chicos es activar entre ellos también comparar, ¿no? Su desempeño de trabajo, de participación en clase, ¿no, maestra? Pero más que nada, la evaluación formativa es, pues yo siento, lo que entiendo es obtener evidencias. ¿Es una forma de obtener evidencias de sus alumnos? No. Sí, pero sobre todo es, bueno, sí, evidencias, pero también ir viendo cómo Van van progresando. ellos, sí, cómo ellos Ahí es donde usted observa. van Usted dice en progresando. un Miren, momento, les voy a mostrar una, es que ya las tengo archivadas, pero les voy a mostrar una del semestre pasado donde sí trabajamos con ellos. Es que este semestre no nos da para trabajar con ellos. Esta ya es presencial, nada más que yo siempre lo hago. Y miren, esto ya fue el trabajo final, el final. Entonces, mm, les di una rúbrica para evaluar el trabajo final. Esto fue por coevaluación. Entonces, ahora no era una lista de cotejos, es el trabajo final. Ellos fueron, ellos le dijeron a 3 de sus compañeros que los evaluaran. Y ahí está la rúbrica. Al final, entonces, me daban el total por criterios y la calificación total. Y esto es lo que yo les digo. Esto fue una exposición. Obviamente yo los fui acompañando durante todo el proceso que lo hicieron. Fuimos juntos. Cuando ya es la exposición, es cuando valoramos. Y yo simplemente fui viendo mientras ellos se evaluaban entre sí. Aquí está. ¿Dónde están? Esto es del portafolio. Es que esto nada más son esos son los portafolios de evidencias. No, no. Creo que fue esta. No me acuerdo cómo está porque debía haberle cambiado algo. Pero aquí debe ser aquí. Ajá. Pusieron su obra de arte, la obra de arte que ellos hicieron, pero además de esa obra de arte, ellos pusieron las, em, las calificaciones. Miren, ahí está. Y el promedio que les dieron sus compañeros. Ya aquí está. Ellos lo que hicieron fue subir cómo les calificaron sus compañeros. Obviamente, aquí miren, 8, 9, los calificaron como ellos pudieron. Ahí es donde yo incidí. Pero ellos se calificaron y yo nada más observé, solo observé. Y entonces ya hice esa pinza. A lo que quiero decir es que no crean que evaluación formativa es porque utiliza cierto tipo de instrumento. No, evaluación formativa es cómo tú miras la evaluación formativa, cómo la concibes, cómo crees eso, cuál es tu filosofía de valorar. Eso es evaluación formativa, que también se llama así a la de diagnóstica formativa y sumativa, eso es otra cosa. La formativa de ahí sí tiene sus características, ¿no? Pero aquí es una manera de mirar la evaluación.
No sé si ha quedado un poco más claro o los estoy confundiendo. Sigo asimilando. Perdón, maestra. A Sigo ver, asimilando. vamos a... Así dígame, maestra. Sí, sigo asimilando. Vamos, no me quedo del todo clara, pero cosa de que lo vuelva a checar. A ver, vamos a ver cómo dice el MESEMS. A lo mejor ahí queda más clara. Ahora, aquí está en el MESEMS. ¿Qué es la evaluación formativa? Así está en el acuerdo 090823. ¿Sí? Dice, la evaluación formativa se entiende como un proceso integral, permanente, oportuno, sistémico, es decir, que tiene sistematización, de comunicación y de reflexión sobre los aprendizajes adquiridos. Así se concibe la evaluación formativa. Es un proceso, no es un instrumento de evaluación. Dentro de ese proceso, tú puedes hacer listas de cotejo, exámenes, rúbricas, calificarlos a ojos de buen cubero, este, pedirles un portafolio de evidencias, etcétera. ¿Sí? No es un instrumento, es una manera de mirar la evaluación, es un proceso integral, permanente. Tú evalúas siempre, tú valoras siempre. Lo que yo les dije hoy, no, y que se me enojó la chica, es que tenemos clase de 1 a 2, hace un montón de calor y ya también, ya no queremos tener clase ni ellos ni yo. Entonces se enoja y no sé, pero tengo que escuchar el no sé. Yo creí que era porque estaba enojada. Después me doy cuenta, a ver, me ha estado faltando y me doy cuenta que realmente no está teniendo el concepto cuando los demás ya lo tienen, ¿no? Ya valoré, estoy valorando. Tengo que retroalimentarla y tengo que incidir un poco más en ella para que alcance a todos los demás. Es permanente, no bajas la guardia, siempre los estás mirando, no estás calificando, porque si te dedicas a calificar no das clase. Estás valorando, estás viéndolos, les estás pidiendo productos, ajá, como dice la maestra Nereida, para tener evidencias también de cómo van. Tienes que tener evidencia. No necesariamente las vas a calificar, porque entonces te matas calificando, pero sí las vas mirando, las vas retroalimentando. Es oportuno, porque hay un momento, hay una oportunidad. A ver, en este momento retroalimento. No te estás esperando. A ver, tenemos clase de 9 a 11. A las 10:30 los retroalimento. No, en el momento que surja la oportunidad, en ese momento retroalimentas, en ese momento. Es sistémico, debe ser sistemático. Es de comunicación, te comunicas con ellos y reflexionan juntos. Bueno, ¿cómo van? Es cíclico en espiral ascendente porque implementas el proceso, valoras, haces una mejora. Aplicas esa mejora, valoras, haces otra mejora. Y así te vas. Es un espiral, pero va hacia arriba. Y siempre hay un punto de retroalimentación. Desde el inicio hasta el término de la trayectoria, lo que yo les decía. Retroalimentas por clase, por progresión, por semestre, por recurso, área, por todo el bachillerato. Hay un momento de retroalimentación, siempre. Eso es la evaluación formativa. Esa es la definición, maestra Minerva. No sé si con esto ya quedó un poco más claro. Sí, maestra, nada más que no se compartió la definición. Ja, estoy hablando y ustedes no están viendo. Perdón. Ahí está. Eso es. Esa es la evaluación formativa de acuerdo, bueno, conforme al acuerdo 090823. Esa es la evaluación formativa. Es un proceso integral, permanente, oportuno, sistémico, de comunicación y de reflexión. Ahora, es un instrumento del docente y de la comunidad educativa al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
en el quehacer diario del aula, escuela y comunidad, que promueva y fortalezca el aprendizaje. Se plantea como ese instrumento. Que promueva la mejora de la práctica docente. En el momento que yo hago una evaluación formativa o que yo concibo la valoración de los aprendizajes con un enfoque formativo, en ese momento también voy mejorando mi práctica docente. ¿Por qué razón? Porque también yo voy reflexionando sobre cómo vamos. Al inicio, cuando yo comencé a ser profesora, pues yo lo hacía como mis maestros. Yo soy del siglo XX. Y entonces me esperaba hasta el bendito examen. Y yo, sorpresa, todo el mundo reprobaba el examen. Y a mí no me gustaba. No es agradable que todos tus alumnos o que una gran parte de tus alumnos reprueben un examen. Se siente feo. Se siente feo. Entonces tienes que ir mirando lo que está sucediendo, reflexionando sobre lo que sucede. Y entonces, poco a poco, vas mejorando tu práctica docente. Y entonces vas entendiendo que no te tienes que esperar al final del periodo o al final del semestre, que la valoración es diaria, que diario tienes que irlos retroalimentando, que diario tienes que ir viendo cómo van, no calificando. Si calificas diario, te mueres. No, no calificando, valorando, haciendo una valoración en el sentido de cómo van. Y claro que hay momentos de calificación para que vayas viendo cómo van, para esas evidencias que dice la maestra Nereida, que dice Nereida, ¿sí? La maestra Nereida. Entonces, promueves tu práctica, pero también incides en las acciones que emprende la escuela, la comunidad local, nacional o global. Acuérdense que estamos mucho en la transformación desde el aula hasta la comunidad. Ahora, eh, la, la evaluación se lleva desde el enfoque formativo, donde no solo hay que evaluar el resultado de aprendizaje, el bendito examen, sino todo el proceso, cómo vamos. ¿Cómo vamos? Debe tener un carácter formativo, orientador e integrador, adaptable a las características del proceso de aprendizaje de cada estudiante. ¿Por qué de cada estudiante? Porque estoy hablando de retroalimentación y autoevaluación y coevaluación. Al ir retroalimentando, retroalimento a los que van atrás, pero también a los que van adelante. Les voy diciendo por qué van adelante, que se den cuenta por qué van adelante. No porque sacan 10, eso no. Hay alumnos que sacan 10 porque tienen excelente memoria, pero no han aprendido nada, sino porque van aprendiendo, que ellos se den cuenta en qué momento van aprendiendo. También los que van hasta adelante y también los que van hacia atrás. Debe proporcionar información sobre el aprendizaje alcanzado. Digo, también voy a calificar, ¿sí? Muy bien. Sí, se evalúa el aprendizaje, se valora el aprendizaje, pero también valoras tu enseñanza. Así, es cierto. Ahora, ella permitirá una mejor toma de decisiones sobre el tipo de actividades o tareas de aprendizaje implicadas en las progresiones de aprendizaje. Les cuento, de recursos socioemocionales 1, yo les dije, primero íbamos a hacer una obra de teatro. Después me di cuenta que era muy complejo. Entonces les dije, hagan la obra que ustedes quieran. Teníamos que vincularlos con la escasez de agua aquí en nuestro lugar. Hagan lo que ustedes quieran. Entonces hubo un equipo que hizo un mural hermoso. Hubo equipos que hicieron stop motion, hubo equipos que hicieron, cortometrajes. Hubo uno que hizo una poesía, qué bárbaro. Pero muchos se me perdieron. Y al final, es más, hasta perdieron estaban haciendo una gran pintura y dicen que la dejaron olvidada en el laboratorio de computación y que cuando regresaron ya no estaba. Yo no sé si creerles o no, porque yo sí vi cómo se reunían. Digo, yo voy retroalimentando. Y cada vez que teníamos clase, ellos le iban avanzando a su pintura. Yo creo que al final no la iban a terminar y dijeron, pues vamos a decirle que la perdimos. Bueno,
Hubo otros que hicieron, es más, hubo unos que fueron de vacaciones y ya no hicieron nada. Entonces, no me gustó la experiencia, no me gustó. Y para el siguiente semestre que voy a volver a dar recursos socioemocionales 1, lo que estoy considerando es que todos hagan un cortometraje con stop motion. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a emplear el tiempo para que ellos vayan aprendiendo a hacer stop motion y vayan entonces haciendo su historia. Y de esa manera ellos le pueden meter poesía, ellos le pueden poner música, pueden hacerlo si quieren con pintura. Hay una chica a la que le encantaba el maquillaje, pero ya los voy dirigiendo un poco más, ya no los voy a dejar sueltos. Y entonces la evaluación formativa me está permitiendo una mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no nada más califiqué, tú tienes 10, tú tienes 9, sino que yo fui viendo todo el proceso. Fui viendo los que se pelearon. Hubo un equipo que se pelearon, eran como 7, se pelearon. Y entonces nada más 3 hicieron el mural y les pagaron los otros 4. ¿Qué les pasa? Si yo no hubiera hecho una evaluación formativa, no me hubiera dado cuenta de eso. Nada más me engañan, a ver, maestra, aquí está nuestro mural, así tienen tanto y ya. Entonces te permite una mejor toma de decisiones. Y además, proporciona evidencia del logro de las metas de aprendizaje, del logro de las progresiones. ¿Por qué resultados de aprendizaje? Dice Armando. Si eso corresponde al componente profesional, no necesariamente. Ellos tienen que aprender y hay resultados de aprendizaje. No necesariamente con las competencias. Hay un producto de aprendizaje, puede haber un producto de aprendizaje. Acuérdense que le estamos apostando al máximo logro de los aprendizajes, pero eso no significa que todos van a llegar al máximo, a lo más alto. Es hasta donde podamos, le estamos apostando a eso, a la excelencia. ¿Y hay productos de aprendizaje? Claro que sí. Cuando hacemos un proyecto, por ejemplo, o en este caso que ellos hicieron la obra de arte enfocada a la escasez de agua, hay un producto. Y a partir del aprendizaje, ellos hacen cosas. Hay resultados de aprendizaje. Ahora, para este tipo de evaluación se requiere del trabajo colaborativo y consenso para evitar duplicidades en los mecanismos de evaluación y sobre lo que se evalúa referido a la misma meta de aprendizaje. A lo que se está refiriendo esto es a lo que habíamos visto ayer de transversalidad. A veces con un solo producto podemos evaluar varias cosas. Y entonces tenemos que tener también trabajo colaborativo entre nosotros para poder ponernos de acuerdo y hacer esta evaluación formativa, porque además ahí los alumnos se dan cuenta cómo un mismo producto implica a varias cosas. Muy bien, esto ya no. Esto es cómo el logro de las metas de aprendizaje se asigna una calificación numérica, es la calificación, o en el caso de los recursos socioemocionales, nada más se califica con acreditado o no acreditado. Y bueno, esa es la evaluación formativa. La evaluación formativa, esto ya no es del MESEMS, esto ya son otros conceptos. Es ayudar a mejorar un programa, producto, proceso que cursa una persona mientras éste se está realizando. Esa es esa evaluación formativa. Denota las acciones hechas para valorar el avance de los alumnos en el desarrollo de los conocimientos o competencias, buscando aportar elementos al maestro y a los alumnos mismos para adecuar sus esfuerzos para alcanzar las metas de aprendizaje establecidas y no para emitir un juicio definitivo. La noción opuesta es la de evaluación sumativa. Cuando la evaluación sumativa es cuando evalúas para calificar. La evaluación formativa, evalúas, valoras para formar. Ahora, ¿qué hace un profesor novato en evaluación formativa?
Bueno, un profesor novato recolecta evidencias de desempeño, cantidad, evalúa si el desempeño es correcto o incorrecto y vuelve a enseñar dependiendo de los errores u omisiones. Un profesor experto recolecta evidencias del pensamiento, de cómo va el proceso. Es decir, a mí no me importa que mis estudiantes lleguen exactamente al resultado. Por ejemplo, hoy unos llegaban a 1294 joules, otros a 1296, otros a 1295. A mí me importa cómo fueron haciendo el proceso, cómo van haciendo el proceso. Es más, si uno hubiera llegado a 10 joules, a mí me importa saber por qué llegó a 10, cuál fue el proceso de pensamiento que lo llevó a ese 10 cuando todos los demás llegaron a 1296. Y entonces, en ese proceso también hay algo de que dice la nueva escuela mexicana, el aprender del error. Nuestros alumnos aprenden del error. Cuando se equivocan, no es un fracaso. Cuando te equivocas, tienes que ver en qué te equivocaste y aprender. Eso en media superior no lo tenemos por escrito. En educación básica lo tienen por escrito. Nosotros no, pero es parte de eso. Interpreta las evidencias para comprender qué piensan, por dónde fue tu pensamiento, qué pensabas y pondera qué retroalimentación o acciones instruccionales atienden a las necesidades. No me espero al final para volver a enseñar lo mismo. Es que se equivocaron en esto, vamos. No, voy retroalimentando, voy viendo para tener la oportunidad. Ajá, ¿cómo van avanzando? Exactamente. ¿Cómo lo voy haciendo? Ahora, bueno, esas son 5 tareas del evaluador formativo. Clarificar, compartir y comprender los objetivos o propósitos de aprendizaje. Ellos tienen que saber a dónde vamos, porque si no saben a dónde vamos, se pierden. Tienen que diseñar discusiones, tareas o actividades que generen evidencias, lo que decía hace rato Nereida. Hay que brindar retroalimentación que sugiera qué hacer a continuación. Hay que activar a los estudiantes como fuente de aprendizaje de sus pares. Es decir, ellos tienen que poder acercarse a sus compañeros cuando contigo realmente no saben ni por dónde. El semestre pasado yo tenía un alumno, Pablo, que sus compañeros se acercaban primero a él que a mí. Oye, Pablo, dime cómo voy. Obviamente Pablo no hacía los ejercicios, no los podía hacer porque todos se les acercaban, pero a mí no me importaba porque yo sabía que a partir del esfuerzo que él hacía en explicarle a los demás, él iba comprendiendo cada vez mejor. Entonces, pues no hacía sus ejercicios, se dedicaba a explicarles a los demás. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso tú no lo tienes que desmotivar, al contrario. Y hay que activar a los estudiantes como dueños de su propio aprendizaje. Eso es muy importante, muy importante. Muchos de nuestros alumnos consideran que tú los repruebas, consideran que es tu obligación que ellos aprendan y consideran que tú tienes que motivarlos. Consideran que a ti te importa que reprueben o que aprueben. Eso es lo que ellos consideran. Y entonces tú tienes que regresárselas. A ver, yo estoy aquí, yo estoy haciendo todo. Mi objetivo es que ustedes aprendan. Si ustedes no quieren, ¿yo qué voy a hacer? Yo les digo a mis alumnos, si ustedes, metafóricamente hablando, se hincan, ponen sus manos así y me dicen, repruébeme, repruébeme, yo los voy a reprobar. ¿Qué puedo hacer? Y entonces, cuando ellos van comprendiendo qué van haciendo, ellos se hacen dueños de su propio aprendizaje, porque, a ver, espéreme, es que por ahí no lo entendí. Digo, hay algunos que definitivamente, ayer me dijo uno, es que yo procrastino, maestra. Es que ese es mi error, es que yo no hago tareas. Soy consciente. Él es consciente que va a reprobar conmigo. No entrega nada. En el salón de clase está bien atento trabajando, pero a la hora de entregar no entrega nada. ¿Qué vamos a hacer? Ellos son dueños de su propio aprendizaje. Y bueno, aquí están las estrategias para retroalimentar.
El tiempo, hay un tiempo, hay una frecuencia. Dice Díaz Barrigas, el timing, en qué momento lo hago, la cantidad. Tenemos que ver qué aspectos vamos a retroalimentar. Acuérdense que yo voy siguiendo las progresiones y las metas de aprendizaje. ¿En qué estoy centrando la retroalimentación? El modo. No todo es oral, no todo es escrito. Depende de lo que estemos haciendo. Cuando me entregan algo, yo tengo que hacer la devolución escrita. Cuando estamos en el salón de clase, es oral. Y hay que identificar cuándo retroalimentamos en lo individual y cuándo en lo colectivo. A veces todo tu grupo va, pero solamente uno o dos no. Ah, bueno, vamos con ellos, vamos con ellos. Vamos individual. Y hay que retroalimentar la persona. Es lo que les digo, es muy importante retroalimentar a los chicos que van adelante, para que entiendan por qué van adelante, que sean conscientes de por qué van adelante, pero también el desempeño y la producción, lo que ellos están haciendo, también los procesos, eh, están atendiendo, están siguiendo el desarrollo, están haciendo un proceso de pensamiento que los va a llegar allá y también las actitudes, ¿sí? Hay cosas que nada más no pueden estar o hay algunos, pues sí, actitudes que ellos toman que no les van a beneficiar, como esta de mi alumno que deja todo para después y nunca hace nada. En ese momento, pero me estoy dando cuenta, en ese momento incido. Él me dice, así soy, no voy a cambiar, pero sé que sí se va a ir reflexionando. Entonces, es eso. Y aquí hay muchos enlaces para la evaluación. Esto también está en la guía y en la presentación que trabajamos ayer, cuyo enlace les mandé a WhatsApp. No sé si aquí alguien quiera comentar algo. Maestra, disculpe, en lo poquito Sí, que estuve frente a un grupo, también nos comentaba el coordinador que que podríamos, los chicos que ya estaban más avanzados, o sea, que ya dominaban, digamos, un tema, ¿no? Entonces a él le podíamos ponerlos como monitores. Entonces eran como apoyo para los que venían así de bajas calificaciones, que era lo de que nos decía evaluar por ahí, fomentar la en pares. participación entre pares. Ujú. Ajá. Sí, bueno, me acordé de esa situación que el coordinador nos decía, sí, ya, porque luego para mantenerlos quietos, ¿no? Porque luego cuando ya dominaban el tema, ya se volvían muy inquietos, imperativos, ya como que ya no ponían la misma interés de clase. Es mi Así comentario. es, así es. Y en eso es muy bueno ponerlos a trabajar por, yo, es que, ¿saben qué? También depende del área o recurso que estén dando. No es lo mismo dar clase en recursos socioemocionales que dar clase en ciencias naturales, que dar clase en pensamiento matemático, que dar clase en humanidades. Es diferente, porque la naturaleza del área o recurso es diferente. Entonces, en donde eh, se puede trabajar de múltiples maneras. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo ejercicios en Naturales 2, yo les digo, háganlo como quieran, individual, por parejas, por triadas, por equipo, como ustedes quieran. Y ellos naturalmente se agrupan y comienzan a trabajar. Son pocos los que trabajan solos. Y entonces habitualmente los chicos se agrupan con alguien que sabe. Y ahí ya mantienes ocupados a los que siempre van más adelantados, porque se preocupan por andar viendo que los que se les juntaron entiendan. Entonces, y sí, es una buena estrategia.
efectivamente. Entonces, eso es lo que nos va pidiendo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Les digo que esto va a venir en el curso y va a venir en el examen. ¿Por qué razón? Porque la evaluación formativa es una parte muy, 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 muy importante del quehacer docente. Muy importante. Y no lo hemos mirado en su justa dimensión. Habitualmente creemos que la evaluación es calificar. Y a veces calificamos como Dios nos da a entender. Y no ayudamos a los estudiantes. Incluso hay algo que se llama periodo de evaluación. Y creemos que solamente en ese momento es donde tenemos que detenernos a ver cómo van los chicos. Y luego nos andamos quejando que porque los muchachos no aprenden, que son unos tontos, que son unos flojos, pero pues nunca te diste cuenta. No te diste cuenta que no te estaba entregando tareas. No te diste cuenta que no estaba aprendiendo. No te detuviste a preguntar. No te detuviste a ver. Pues claro, llegamos a la, eva- al- a la entrega de calificaciones del periodo parcial y pues sí, tienes un alto índice de reprobación porque jamás te diste cuenta cómo ibas. Y lo hermoso de las progresiones es que no tienes que cubrirlas todas. Es decir, no tienes que angustiarte por cubrir todas, porque vas aumentando en profundidad. Hay que apostarle a cubrir todas, pero si no puedes, no importa, no van a aprender en toda la profundidad, no van a tener el máximo logro, pero sí van a tener aprendizaje. Eso es lo que me encanta de las progresiones. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Aprovechando que hoy no está mi perrito, les quiero comentar algo. Fíjense que el examen de promoción vertical de media superior es 2 semanas antes que el examen de admisión. Entonces, queda muy poquito tiempo para que nos preparemos en promoción vertical. Muy bien. Yo no tenía fecha para terminar estas sesiones con ustedes, porque como les dije, pues vamos a ir al ritmo de que tenemos que ir, así que no lo consideré. Pero ya tengo que empezar a estudiar con ellos. Les quiero proponer algo. ¿Qué tan posible sería que la siguiente semana nos veamos solo de 7 a 8 o de 8 a 9, como ustedes me digan? ¿Qué nos falta por ver? Planeación. Nos falta por ver trabajo colegiado y trayecto formativo. Pero como estoy viendo la guía de este año, es trabajo colegiado el más importante de los temas. Planeación, trabajo colegiado y trayecto formativo. Es lo que nos falta por ver. ¿Habría posibilidades de que la siguiente semana solamente nos viéramos 1 hora? ¿Y a qué horas les conviene a ustedes más? ¿De 7 a 8, de 8 a 9? Yo creo que de 7 a 8. ¿De 7 a 8? ¿De 8 a 9? Díganme. Bueno, ¿qué les parece si les pregunto? De 7 a 8, de 8 a 9. No van a hacer planeación. Este año nos vamos, sí, yo creo que voy a hacer una encuesta y les voy a dar la preferencia a ustedes. Si yo pienso terminar la otra semana. Si hay necesidad todavía de quedarnos, pues todavía los veo hasta la otra semana, igual, 1 hora. Entonces, hago la encuesta por el grupo de WhatsApp, se los digo, y ya como quedemos. De todas maneras,
se quedan las clases grabadas, ¿sí? Y entonces ya lo tendríamos, ya lo veríamos, ¿sí? Entonces, ella es ver lo que es la planeación, lo que es el trabajo colaborativo y trayecto formativo. Trabajo colaborativo y planeación la vamos a ver también en el curso. No vamos a hacer una planeación, no lo creo, no la vamos a hacer. Acuérdense que lo que le tenemos que apostar es a sacar la máxima calificación en el curso, pero no vamos a hacer planeación. Sí. Bueno, entonces lo vamos viendo, ¿les parece? Y ya nos veríamos entonces 1 hora la otra semana, ¿sí? No sé si tengan alguna otra pregunta, No, maestra, gracias. ¿no? Bueno, entonces nos vemos. Gracias, muy amable. Que están muy callados. Yo espero que vaya siendo provechoso esto que vamos